Entonces, estos gobiernos conservadores también fueron llamados los decenios de, porque cada presidente duraba 10 años en el cargo. Tenemos el decenio de José Joaquín Prieto, de Manuel Bulnes y Manuel Montt, ¿ya? Cada uno de ellos gobernó 10 años y abajito del cuadrito del esquema aparece la fecha en la que gobernó. ¿Ok? ¿Por qué se llamaban gobiernos conservadores? Porque esos tres presidentes pertenecían o eran militantes del Partido Conservador, ¿no? Este partido que logra vencer en la guerra civil de finales de la década de 1820. ¿Ya? Durante esta época destaca la confección, creación, promulgación, como le quieran llamar, de la Constitución de 1833. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en esta Constitución, chiquillos, ¿ya? Porque para un resumen, para un repaso, no es tan relevante detenernos mucho en este punto, pero sí vale destacar que es la Constitución que le entrega estabilidad, entre comillas, al Estado chileno. Es una Constitución que duró prácticamente casi 100 años, ¿ya? De hecho, se cambió en 1925. Esta estabilidad se refiere a nivel institucional. Se establecieron las bases sólidas para construir instituciones políticas como el presidente, el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿ya? De hecho, es una constitución bien particular porque establece que Chile va a tener una religión de Estado, una religión oficial, que es la católica. Por eso se dice que Chile en esta época era un Estado confesional, porque tenía un credo formal. Chile se reconocía como un Estado católico, ¿ya? Donde era la única religión que podía tener manifestaciones públicas o una profesión pública, ¿ya? Las otras religiones se podían profesar, pero en privado. O sea, no podía haber un lugar, un espacio físico que tuviese el logo gigante que dijera, no sé, iglesia evangélica. Entonces, tenía que ser un lugar privado, bien íntimo, ¿ya? Y además se caracterizó por entregar muchas, cuando digo muchas de verdad, en muchas atribuciones al presidente de la República, ¿ya? Por eso se le consideró una constitución de corte autoritario, ¿ya? Porque el presidente pasa a tener una autoridad muy superior al resto de poderes del Estado o de cargos públicos, ¿ya? De hecho, se le consideraba una figura incontrarrestable en ese sentido, por lo cual era muy poderosa, ¿ya? A nivel económico, chiquillos, en estos gobiernos conservadores, vamos a encontrar que destacan dos actividades económicas principalmente. La primera es la agricultura. Como ustedes recordarán de clases anteriores que hemos ido hablando un poquito de la evolución histórica de este país, Chile siempre fue un territorio que tuvo importante riqueza agrícola, ¿ya? Riqueza agraria. Riqueza agraria. Por lo tanto, era un lugar fértil para cultivar prácticamente cualquier cosa. En Chile se producía trigo desde la época colonial. Dejamos de ser una colonia, nos convertimos en un país independiente y seguimos vendiendo trigo a gran escala. ¿Por qué? Porque en lugares muy lejanos, como California en Estados Unidos o Australia en Oceanía, surge un fenómeno llamado la fiebre del oro. ¿Qué es la fiebre del oro? En palabras simples, se encontraron grandes yacimientos de oro y la gente se dedicó exclusivamente a su explotación, a extraer el oro. Ustedes sabrán que el oro es un mineral muy valioso, ¿ya? Por lo tanto, tenía riqueza de estajo, o sea, plata por montón. Y una actividad tan poco rentable en ese momento como la agricultura no iba a ser prioridad para estos trabajadores en estos países, así que compraban el trigo desde Chile. Y Chile exportaba en grandes barcos su producción de trigo y así Chile obtenía recursos económicos. ¿Bien? Y otro que surge es la minería. ¿Ya? En Chile, en el siglo XIX, se encuentran grandes yacimientos de plata. ¿Ya? Grandes para la realidad chilena, chiquillos, no piensen que era al nivel de la mina de Potosí en Bolivia, donde sacaban toneladas de plata, pero sí
se encuentran yacimientos de plata importantes que, como Enseñarcillo, como Caracoles, ¿ya? Que permitieron que Chile también tuviera una fuente de ingreso a través de la exportación y extracción de estos minerales de plata. ¿Ok? Luego, en el ámbito social, vamos a encontrar que comienzan a llegar migrantes, ¿ya? Empiezan a llegar colonos a Chile. La zona más famosa donde llegan colonos es a Valdivia y sus alrededores, lo que hoy en día es la región de los ríos. En este lugar llegan colonos alemanes, chiquillos. ¿Ya? Estos alemanes llegan, se instalan en esta zona y imponen sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, inclusive su arquitectura, ¿ya? De hecho, cuando uno puede ir a la zona de Valdivia, Frutillar o cercano, va a encontrar que hay una arquitectura muy similar a la alemana, que la comida que se sirve ahí es muy similar, por no decir igual a la alemana, ¿ya? Y ahí, hasta el día de hoy, tiene una fuerte influencia la colonia alemana y sus descendientes, ¿ya? Hay otros casos también de colonización o de ocupación del territorio, como es el caso de Punta Arenas. A Punta Arenas, que surge como el Fuerte Bulnes, comienzan a llegar migrantes, ¿ya? Colonos, en este caso chilenos, que van a habitar ahí. Después, a finales del siglo XIX, también comienzan a llegar croatas, serbios, ¿ya? A habitar en este territorio. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que era la ocupación territorial. De hecho, no solamente se ocupa Punta Arenas, Chile también, poquito antes, 1827, había recuperado Chiloé, expulsando a los españoles, que era el último reducto español que quedaba en territorio chileno, ¿ya? Pero comenzamos a ocupar Punta Arenas y el extremo sur del país. ¿Por qué no había sido utilizado, chiquillos? Principalmente porque no existían las condiciones técnicas quizás para desplazarse hasta ahí. Y recuerden que estaban los mapuches entre medio y los mapuches no dejaban pasar al español, ¿ya? La imagen que aparece ahí te muestra cómo eran las faenas donde se extraía el oro, ¿ya? En Australia, en California. A esos lugares llegaba en cargamento el trigo chileno que alimentaba a la población. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo finalizan estos gobiernos conservadores? ¿Y por qué lo colocamos aparte? Porque es un punto bastante interesante. Chile en la década de 1850 sufrió dos guerras civiles, 1851 y 1859. ¿Ya? En términos generales, ¿por qué ocurren estas guerras civiles? Recuerden que las guerras civiles son conflictos que se dan dentro del país y dentro de la población civil, ¿ya? O sea, del ciudadano común que se rebela contra el sistema, contra el gobernante e intenta, en el fondo, generar un cambio de una manera violenta, ¿ya? ¿Qué ocurrió en esa época? El Partido Conservador chileno se divide, sufre una fractura. ¿Por qué? Se fractura principalmente por un hecho que se llamó la cuestión del sacristán. Un sacristán es un funcionario religioso. Piénsenlo en algo así como el portero de la iglesia, el que abre la iglesia, prepara, prende las velitas para la misa, se preocupa que todo esté bien ordenadito, ¿ya? El sacristán de la Catedral de Santiago es despedido por la autoridad eclesiástica, por el arzobispo. Le dicen, no necesito más, chao, despedido. El sacristán recurre a la justicia ordinaria, a la justicia civil, no a la eclesiástica que le correspondía a la iglesia. La justicia civil dice tiene que ser repuesto en su lugar. Y ahí entra en una pugna entre el poder político, ¿ya? O el poder civil y el poder religioso, ¿ya? Los que apoyaban dentro del Partido Conservador al poder civil, ¿ya? Al poder del presidente y las autoridades, se llamaban los montvaristas. ¿Por qué? Porque el presidente era Manuel Montt y su primer ministro del Interior era Antonio Varas. De ahí viene montvaristas. Y por otro lado, los que defendían la supremacía y la independencia de la iglesia eran los ultramontanos, así se le llama. Ese choque, esa pugna divide al Partido Conservador en Chile y generará también que no puedan ser reelectos. Porque en el mismo momento comienza a surgir, a emerger el Partido Liberal.
El Partido Liberal o los liberales, chiquillos, tienen un carácter laico, es decir, lo más alejado posible de la religión, ¿ya? Y donde deben primar las libertades civiles de las personas y el derecho civil, no el eclesiástico. Bueno, estos liberales que surgen en la década de 1840, 1850, aprovechan la instancia de debilidad que vive el Partido Conservador y les quitan el poder. ¿Ya? Y de esa forma se acaban los gobiernos conservadores de Chile. Bueno, la imagen que está ahí te muestra en el fondo como al presidente de la República. Probablemente no es una imagen actual, pero lo muestra como marioneta de la religión o de la iglesia. ¿Ya? Recuerden ustedes, chiquillos, que todavía la Iglesia Católica en Chile tenía un poder social y político importante, influía mucho en las decisiones que se tomaban. Hasta el día de hoy sigue teniendo, perdón, una influencia social importante. Ahora bien, los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales, chiquillos, tienen más presidentes. ¿Por qué? Porque se deja de permitir la reelección automática. ¿Ya? El único presidente de acá que logró reelegirse y gobernar 10 años fue José Joaquín Pérez. JJ Pérez, de hecho. Se le suena quizás porque una de las calles más importantes de Calera se llama José Joaquín Pérez, o JJ Pérez. ¿Ya? Luego tuvimos a Federico Errázuriz, Echaurren, ya porque su hijo Federico Errázuriz Sañartu será presidente en la época parlamentaria. Aníbal Pinto, de hecho esta calle, la calle donde está el Sella, se llama Aníbal Pinto en honor al presidente, y fue el presidente con quien comienza la Guerra del Pacífico. Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, con quien terminan los gobiernos liberales en un contexto de una guerra civil que pierde el bando presidencialista que lideraba Balmaceda. ¿Ya? Ahora bien, en términos económicos, en términos generales en economía, hay una continuación en la política económica de los gobiernos conservadores. Seguimos dependiendo mucho de la agricultura, ¿ya? De la exportación agrícola. También todavía seguimos dependiendo de manera importante de los yacimientos argentíferos, así se llama la plata. De hecho, de ahí viene Argentina, de Argentum, que es plata, de la minería de la plata, pero aparecen dos elementos más. Uno de ellos es la minería del carbón. El carbón tiene dos formas de producirse. Hay un carbón mineral y un carbón vegetal. El que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, principalmente a usar en parrilla para el asado, es carbón vegetal. Que es un proceso en el que se quema, se elimina el oxígeno y queda este trozo de madera negra, ¿cachai? Que tú lo puedes ocupar como combustible. Pero también existía un carbón mineral, que yo lo voy a extraer de un yacimiento, de una mina de carbón. Estos yacimientos carboníferos en Chile se concentraban en las zonas del Lote Coronel, ¿ya? Y eran importantes para mover este naciente mundo industrial, ¿ya? Por ejemplo, una locomotora necesitaba carbón para funcionar, ¿ya? Un barco a vapor. De hecho, gran parte de la calefacción del hogar venía de una nafra donde metía un poco de carbón, un leño, lo prendía y hacía calor en la casa, podía tener una temperatura agradable. Lo mismo para cocinar, no existían las cocinas a gas, las cocinas eléctricas, se cocinaba con carbón, ¿ya? Y es por eso que Lote Coronel se vuelven en dos ciudades sumamente importantes en el Chile de finales del siglo XIX. De hecho, si alguno de ustedes en algún momento de su etapa escolar en niños y jóvenes leyó Subterra, Subterra se basa en esta época, ¿ya? Donde Baldomero Lillo lo que hace es relatar la vida que tenían los mineros de Lote Coronel, ¿ya? Porque él había vivido en ese contexto. Y además, a nivel portuario, Chile comienza a tener una preponderancia muy grande, sobre todo por el puerto de Valparaíso. En esta época, chiquillos, todavía no se construía el Canal de Panamá. El Canal de Panamá sirve para cruzar del Océano Atlántico al Pacífico o viceversa. ¿Ya? Hoy en día es el método más usado. Antes de que se realizara esta obra de ingeniería, se tenía que pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, utilizando el Estrecho de Magallanes, por el sur de Chile. Y darse esa vuelta, ¿ya? Yo llegaba al Océano Pacífico y necesitaba reabastecerme. De ahí donde Valparaíso tomaba fuerza.
Valparaíso se convierte en un puerto de reabastecimiento muy importante en las rutas navales mundiales. De hecho, era el primer puerto importante o grande al cual yo accedía tras haber pasado el estrecho de Magallanes llegando al Pacífico. Era un lugar de reabastecimiento de productos, de pertrechos para los barcos, inclusive de carga que tenía que desplazarse a otros lugares del planeta. Así que Valparaíso se vuelve la ciudad más importante de Chile en la época. Llegan migrantes ingleses, franceses, alemanes, italianos a vivir acá, porque tenían sede, las grandes compañías portuarias del mundo tenían sede en Valparaíso. Eso hizo que Valparaíso se convirtiera en la ciudad que movía el país, era el motor de la actividad económica chilena, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy los porteños se creen el hoyo del queque. Les quedó ese pasado de ser una ciudad importante y siguen viviendo de eso. ¿Dónde quedan construcciones de este estilo, de esta época? En el Cerro Alegre, en el Cerro Cordillera. Y en menor medida quizás te puedes encontrar algo en el Cerro Playa Ancha, en la avenida Gran Bretaña. ¿Ya? De hecho, cuando tú vas en estación metro, vas en un metro, bueno, metro Valparaíso, no un metro, en el metro y llega a la estación Barón, hay unas bodegas gigantes, con unas almacenes que están botados. Eso, por ejemplo, esos espacios antiguamente eran utilizados como lugares para guardar mercadería, pertrechos que se fueran a enviar en barcos. Hoy en día Valparaíso se dio ese lugar de ser el puerto más importante de Chile, se lo cede a San Antonio. Porque San Antonio es el puerto donde llegan todos los productos industriales, donde llegan los vehículos, todos los productos importados desde Asia, que viene vía barco, llega a San Antonio y sale desde San Antonio. Y Quintero, por otro lado, es un puerto más bien para recibir materias primas. Por ejemplo, todo el gas que viene en estado líquido y después podríamos decir, se manda por gas natural por tubería, o en su defecto se rellenan los balones de gas licuado, todo eso llega a Quintero y en Quintero se procesa. Lo mismo con el petróleo. Y Valparaíso quedó como un puerto turístico, más que nada, donde llegan los cruceros, a los gringos les roban, y aparecemos siempre como en esas noticias de ciudadano extranjero es asaltado por local, ¿cachai? Y tú veías el choro del puerto robándole la cartera a la pobre gringa que llegó a pasear. Eso no se quedó Valparaíso. ¿Ya? Y a nivel político, chiquillos, hay una serie de cambios constitucionales. Por ejemplo, ¿qué cambios constitucionales ocurren? Todo el proceso electoral sufre transformaciones. Ya deja de estar en el control de las municipalidades, pasa a estar en control de una protojunta electoral, o sea, de un servicio electoral muy primitivo. ¿Ya? Se reforma la constitución, se le quitan algunas atribuciones al presidente de la República porque tenía muchas atribuciones, y quizá lo que ustedes más han escuchado hablar son de las leyes laicas. Las leyes laicas, chiquillos, son un cambio fundamental en la historia de Chile que comienza a irse desplazando el eje desde lo religioso a lo laico. Es decir, vamos a comenzar a alejarnos de la religiosidad en algunas tomas de decisiones. Por ejemplo, los cementerios en Chile pasan a ser laicos. Y no existe esta lógica de cementerio parroquial donde solamente se podía dar sepultura a una persona católica, sino que ahora está abierto para un judío, un musulmán, un mormón, un testigo de Jehová, un protestante, cualquiera que llegara a vivir a este país. Podía tener una digna sepultura en un cementerio chileno. Importante, porque antes todos esos registros estaban en las iglesias, y se registraba que fulanito de tal fue enterrado tal día, tal hora, y ese registro pasa a estar a manos del Estado. O sea, sé cuánta población pierdo, cuánta población van a ser. ¿Por qué? Porque se crea el registro civil también. El registro civil, chiquillos, es donde te registraron a ti cuando tú naciste. Y colocaron, me llamo Sebastián Alvarado, nací en Quillota, un 9 de diciembre de tal año. Sexo masculino. Ese registro antes estaba en los registros de las iglesias porque se registraba al muchacho recién nacido cuando era bautizado. Cambio totalmente. Le quitamos también esa información clara a la iglesia. Los matrimonios, chiquillos, también. Hoy en día, para el Estado chileno, el único matrimonio que tiene validez es el matrimonio del registro civil. El matrimonio, la ceremonia religiosa, podrá tener una importancia simbólica para ti, porque eres creyente, porque bajo tus preceptos culturales es importante, pero al Estado chileno le vale el matrimonio por el registro civil. Y si dices casado ahí es porque te casaste en el registro civil, no porque te casaste en una iglesia.
Así que, chiquillos, eso es súper importante que usted entienda. Esos cambios van marcando el giro que se quiere dar en Chile hacia un mundo laico y secular, que eso se va a conseguir con la Constitución de 1925, cuando se va a establecer que Chile es un Estado laico. ¿Ya? Ahora bien, la Guerra del Pacífico, chiquillos. La Guerra del Pacífico, el conflicto armado más importante de la historia de este país, ¿ya? No nos vamos a centrar probablemente en hacer una apología a la guerra, ni que Arturo Prat Chacón, ningún jaleo de ese estilo, sino que lo vamos a ver causas, etapas, consecuencias. Súper sencillo. ¿Qué es lo importante de entender antes de comenzar con todo este jaleo? Las fronteras en Chile y en gran parte de la América Española, lo que fue la América Española, eran poco claras. Estaban poco definidas, ¿ya? No estaba bien claro dónde comenzaba un país y terminaba otro. En algunos casos era bastante fácil poder hacer una separación, quizá ocupando un accidente geográfico, como ocurre con Chile y Argentina con la cordillera de los Andes. Pero en el caso de Chile y Bolivia no era tan fácil, porque Bolivia tenía una salida al mar en la zona de Antofagasta. Y los textos decían que un país y el otro comenzaban en el descampado de Atacama, el desierto de Atacama. Pero no decía si al comienzo del desierto o al final del desierto. Y estaba esa nebulosa que no sabíamos de quién era ese territorio. Fronteras poco claras. En esa zona, que también Perú le tenía echado el ojo, había riqueza de salitre. El salitre es un mineral que se utiliza sobre todo para hacer fertilizantes, o sea, las plantas crezcan bonitas, y también para extraer, para confeccionar pólvora, ¿no? Pólvora para las armas. Por lo tanto, era un mineral súper cotizado, que generaba mucha riqueza, ¿no? Y evidentemente, como estaba en disputa, era un foco de tensión constante. Chile y Bolivia habían llegado a un acuerdo donde este territorio, que se entendía de facto era boliviano, Chile podía explotar el salitre pagando los impuestos correspondientes. No, todo bien. Chile mandaba a su gente, trabajaban, exportaban el salitre, pagaban el impuesto y todos felices. Un momento en el que Bolivia sube los impuestos unilateralmente, porque el tratado decía no pueden subir el impuesto en X cantidad, creo que eran 25. A los pocos años Bolivia los sube, con la excusa de que había un terremoto, podía ocurrir un terremoto, que tenían que reconstruir, necesitaban fondos, y Chile le dice, no, pues, el documento no dice eso. En el intertanto, Bolivia había firmado un acuerdo defensivo con Perú, como, si yo voy a guerra, tú me acompañas. Perú dijo, dale. Las malas lenguas cuentan que intentaron invitar a Argentina y que Argentina no aceptó porque el Congreso argentino rechazó la propuesta. Cuento corto, 1879, sube los impuestos a Bolivia, Chile dice no pago nada, Bolivia expropia, le quita las empresas a los chilenos para tirarlas a remate y así pagarse los adeudados. Un 14 de febrero de 1879, Chile desembarca en Antofagasta, toma la ciudad pacíficamente porque prácticamente vivían puros chilenos y declara la guerra. Se declara estado de guerra contra Bolivia. Y cuando se entera que Perú estaba aliado con Bolivia, le declara la guerra a Bolivia. A Perú también al tiro. ¿Ya? Y así se comenzó la guerra del Pacífico, chiquillos. Fueron por temas de fronteras poco claras y causas económicas, de subir o no subir impuestos. Ahí hicieron guerra por agua y por tierra, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, la primera fase de la guerra es la guerra marítima, ¿ya? Donde ocurre el combate naval de Iquique, el combate de Angamo, ¿ya? Donde al final de la campaña naval Chile logra la superioridad absoluta porque el barco más importante de Perú, que era la Independencia, encalló en Punta Gruesa, o sea, quedó inutilizado, y el Huáscar fue capturado en el combate de Angamo. O sea, Chile tenía la superioridad naval en este conflicto y bloqueaba los puertos peruanos, y de esa forma quedó desabastecido el Perú. Comienza la campaña terrestre, ¿ya? Tarapacá, Tacna y Arica, Lima y la campaña de la Sierra.
¿ya? Prácticamente muy pocas batallas Chile las perdió, la gran mayoría las ganó, por un tema de superioridad tecnológica, mayor disciplina. En Perú estaba la escoba políticamente hablando, ellos tuvieron 4 presidentes con golpes de Estado entre medio de la guerra, presidentes que arrancaron con plata, presidentes que habían estado exiliados en Chile y eran amigos de los chilenos, o sea, hay una serie de cagüines entre medio. Lo importante de esta guerra es entender que Chile logró capturar Lima, en el fondo tomó la ciudad de Lima, tomó la capital de Perú, la saqueó. De hecho, hace unos cuantos años atrás, Chile, luego de casi, no sé, serán casi 40 años, devolvió muchos elementos que habían sido robados, que habían sido saqueados, como libros, esculturas, fueron devueltos ya como un gesto de buena voluntad. De hecho, los peruanos todavía esperan el gesto de buena voluntad de que nosotros devolvamos el Huáscar. Probablemente Huáscar nunca se va a devolver porque hoy en día es un museo. ¿Ya? Pero Chile ganó la guerra, ¿ya? Chile impuso sus condiciones y todo el territorio que está acá achurado y que se ve marcado con este borde ennegrecido es el territorio que Chile ganó en la guerra. ¿Ya? Le quita la salida del mar a Bolivia y le quita lo que es Iquique, la zona de Tarapacá, Arica, a Perú. Tacna fue chileno hasta 1929 cuando se devuelve tras un plebiscito que se hace en la zona de Tacna y Arica donde se les pregunta quién quiere volver. Al final se optó por la solución salomónica, Arica en Chile, Tacna en Perú. ¿Ya? De hecho, si Chile hubiese querido ser cabrón, se habría anexionado todo Perú. ¿Pero para qué? A Chile le importaban las riquezas minerales que habían acá, que era el salitre. Hoy en día también sabemos que hay grandes riquezas de cobre, y hasta el día de hoy el cobre es el sueldo de Chile. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué consecuencias o qué efectos trajo? Chile crece territorialmente en el mapa, obtiene toda esta zona del norte, ya se obtienen recursos minerales que hasta el día de hoy son estratégicos. El salitre dejó de ser estratégico, pero pasó a serlo el cobre. Y gran parte del yacimiento del cobre está en la zona de Antofagasta. ¿Ya? Y también hubieron movimientos migratorios. Gente que vivía en el sur de Chile, en el centro de Chile, se fue a trabajar al norte buscando nuevas oportunidades. Es muy similar a lo que ocurre hoy en día con los trabajadores de la minería, que muchos no son de allá del norte, sino que vienen del centro, del sur de Chile, van, trabajan 2 semanas, vuelven 2 semanas. En el fondo, todavía sigue existiendo esa idea de ir a buscar oportunidades de trabajo en el norte. ¿Ya? Y es así, chiquillos, cómo se desarrolla después la vida en la salitrera, con todos los problemas que esto trajo. Ahora bien, sobre los cambios territoriales, chiquillos, es súper interesante entender de que hay territorios que se ganan y territorios que se pierden. ¿Ya? Territorios que se ganan y territorios que se pierden. Hay territorios que se ganaron en forma violenta por la vía armada y hay formas que se ganaron de forma pacífica, o sea, sin recurrir a un derramamiento de sangre significativo. ¿Ya? Cuando hablamos de aquellos territorios que fueron obtenidos en forma violenta, Chiloé, por ejemplo, Chiloé hubo un enfrentamiento con los españoles que quedaban ahí, se expulsaron fuera y se recuperó Chiloé o se incorpora Chiloé como un territorio chileno. ¿Ya? La misma guerra del Pacífico, chiquillos, donde ganaba Antofagasta y Quiquitera para acá, fue un conflicto armado, de hecho es una de las guerras más violentas de la historia de Latinoamérica. ¿Ya? Fue la primera guerra en la historia de Latinoamérica que se utilizó este concepto de guerra moderna, ya donde la tecnología estuvo muy al servicio del conflicto. De los primeros desembarcos anfibios que hubieron en la historia fueron los de, por ejemplo, el de Pisagua, ¿ya? Donde las tropas chilenas desembarcaron en barquitos, o sea, llegaban los barquitos, se abría y los soldados chilenos bajaban y entraban y arrasaban con todo. Algo que, por ejemplo, en gran escala se aplicó en la Segunda Guerra Mundial con el desembarco en Normandía. Las armas de fuego, por ejemplo, uno de los factores fundamentales que explicó la victoria chilena es que todo soldado chileno tenía la misma arma, por lo cual era la misma munición. En caso de los peruanos y los bolivianos, tenían distintas armas y necesitaban distintas municiones, por lo cual logísticamente eso es más complejo. ¿Ok? Los cañones de la misma forma. Eran
los chilenos eran todos iguales, del mismo calibre, o sea, era mucho más fácil transportar pertrechos que en el caso de los peruanos y los bolivianos. Y otro conflicto armado, violento que se da y que nos permite ir ganando territorio fue la pacificación, entre comillas, chiquillos, pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía fue cualquier cosa menos pacífico. ¿Ya? La pacificación de la Araucanía, chiquillos, fue un conflicto violento donde el ejército chileno se dedicó sistemáticamente a reprimir y a aniquilar al pueblo mapuche. ¿Para qué? Para dejar tierra libre para el cultivo y para la llegada de los colonos alemanes, o la gente que se quisiera vivir allí. ¿Okay? Y ellos fueron sistemáticamente empujando al pueblo mapuche fuera de sus territorios y los desplazaron prácticamente a zonas cordilleranas. Y es por eso, chiquillos, que hasta el día de hoy los mapuches siguen reclamando por sus territorios ancestrales. ¿Okay? Por ahí me faltó la A de Araucanía, faltó la A final, la zona de la Araucanía, los ríos, los lagos. Esas son las zonas que uno por lo general cuando escucha hablar de conflicto mapuche, se imagina esto cuando ocurren ataques incendiarios, cuando queman maquinaria, cuando las policías entran en forma violenta a una comunidad mapuche, ocurre en ese sector. Tú nunca hayas escuchado que ocurre, por ejemplo, en la quinta región. Siempre ocurre o en el Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos. No. No todo es violencia, chiquillos, no todo es sangre, sino que también hubieron algunos que fueron incorporados en forma pacífica, como fue el caso de Punta Arenas, que era una zona que prácticamente estaba deshabitada, y llegaron ahí colonos chilenos en un primer momento. Cuando ocurre, chiquillos, posteriormente la colonización croata, cambia la cosa y llega un poquito más sangrienta, porque exterminan a los pueblos indígenas que tienen ahí, los Ona, los Selknam, los Yaganes, ¿ya? Con el fin de dejar esas tierras para la ganadería ovina de ovejitas. ¿Ya? Bueno, y también en forma pacífica Chile incorporó Isla de Pascua en 1888. Aquí fue fundamental Policarpio Toro. Él fue quien fue a firmar el acuerdo con los líderes Rapanui para que se incorporara. ¿Por qué los Rapanui se quisieron incorporar a Chile? Porque los peruanos tenían la mala costumbre de ir a la isla, capturar gente, secuestrar gente y llevársela a trabajar en forma forzosa a la minería del guano, a la extracción del guano. ¿Y qué es el guano, chiquillo? Es más que nada el excremento, las deposiciones de un animal que se utilizan como fertilizantes. De hecho, había islas en Perú que eran guaneras, en el fondo era una isla que estaba llena de excremento de ave y se utilizaba, eso se sacaba con palas, se echaba en un saco, se mandaba al Perú y se ocupaba como fertilizante. De hecho, hasta el día de hoy se ocupa el excremento animal como fertilizante, por si no lo sabían. Por eso tienen que lavar toda fruta y verdura que ustedes consumen, chiquillos. Sobre todo si la compraron en la feria. Porque no saben qué tan limpia viene. Por eso daba cólera antes. Bueno, ¿y qué perdió Chile? Entre comillas, no es que perdió, sino que Chile, mejor dicho, renuncia a su reclamación sobre la Patagonia. Y aquí, vamos a ver si tiene un mapita. Ya, vamos a mirar este mapita. ¿Ok? Y quiero que nos fijemos por este momento en el mapita de Chile. Vamos a buscar acá, vamos a cambiar de este, lo vamos a poner, no, como esto. Aproximadamente, a esta altura más o menos, estaba el Río Negro. Y si ustedes se dan cuenta, este territorio, que es la Patagonia, era tierra de nadie, chiquillo, ¿ya? Chile y Argentina decían, no, a mí me pertenece, pero no había una frontera clara desde el Imperio Español. ¿Ya? Si fuera por un factor temporal, esto tendría que pertenecer al Virreinato del Perú, porque el Virreinato del Río de la Plata es de 1776, 1778 aproximadamente. Ese territorio que está acá, como no era de nadie, estaba en disputa por Chile y Argentina. ¿Quién va a hacerse cargo de este territorio? No, yo lo quiero, no, yo lo quiero. Chile, al final, en 1881, en plena Guerra del Pacífico, para evitar que Argentina se metiera en el conflicto, dicen, ¿sabéis qué, Argentina? Lleguemos a un acuerdo. Lo que separa la cordillera de los Andes hacia el oeste, para mí. Lo que deje la cordillera de los Andes hacia el este, para ti. Y aquí donde la cordillera se hunde, déjame una franja chiquitita nomás.
Yo me conformo con el fideo. Argentina aceptó, y todo esto se convirtió en territorio de Argentina. Usted mira, profe, ¿por qué Chile renunció a eso? Y aquí está el mito de que Darwin vino acá y dijo, este territorio no tiene nada. Bueno, sí tenía cosas. Sabemos que tenía gas y tenía petróleo, sobre todo acá. Y es por eso que Argentina, a nivel energético, es independiente. Argentina tiene reservas de gases suficientes para satisfacer la producción local y también venderla a Chile un poco. Y es por eso también que la gasolina o la nafta, como le llaman los argentinos, es tan barata. Porque ellos producen su propio petróleo. Por lo cual eso hacía que fuera muy, muy barato. A diferencia de Chile, que todo lo tiene que traer desde fuera, porque no tiene petróleo suficiente para satisfacer la necesidad interna. De hecho, Chile tiene petróleo, pero en pequeñas cantidades ínfimas, que no lo hacen rentable. ¿No? Bueno, aquí tenemos las ovejitas, estas ovejitas que se crían en esta zona. ¿Ya? En esta zona se cría mucha ganadería ovina, mucha ovejita, mucha lana. ¿No? Y acá tenemos, esta roca que se ve acá es un mineral de salitre, como una roca de salitre extraída. Este evidentemente pasa por un proceso químico, ¿ya? Donde se transforma en este polvillo blanco que se le echa a las plantas para que crezcan. ¿Ya? De hecho, el salitre es nitrato de sodio. ¿Okay? O sea, el nitrógeno y sodio. Y eso hace que crezcan las plantitas bien bonitas. No le vayas a echar sal de mesa a tus plantas, por favor, porque no funciona. Bien. Vamos llegando ya, chiquillos, a la parte final de todo esto. Y vamos a hablar de la Guerra Civil de 1891. La Guerra Civil, chiquillos, fue un conflicto interno que ocurre en el país donde hay dos bandos. El del presidente y el del Congreso. Usted me dirá, profe, ¿por qué peleaban? Porque el presidente quería imponer su proyecto de país. El Congreso quería imponer sus ideas. Y cuando dos grupos diferentes quieren imponer sus ideas y no llegan a un acuerdo, la cosa nunca va a terminar bien, porque alguien tiene que ceder. ¿Ya? ¿Cuál fue el detonante de este proceso de guerra civil? La ley de presupuesto de 1891. Existe algo en la lógica política, diría internacional, que son las leyes periódicas. Es una ley que se tiene que aprobar cada cierto tiempo en forma constante. El ejemplo más claro de una ley periódica es la ley de presupuesto. El presidente de la República todos los años manda un presupuesto. Ahí está. Y el Congreso lo que hace es decir, está bien o está mal, o hay que arreglarlo, hay que darle más recursos, hay que darle menos recursos. Hasta el día de hoy eso ocurre, chiquillos. ¿Ya? El Congreso, como medida de presión al presidente Balmaceda, le dice, ¿sabes qué? No te voy a aprobar el presupuesto, hasta que me den lo que quiero. Quieren hacer en el fondo ciertas ventajas políticas, que se sometiera un poco al Congreso. Balmaceda dice, no lo voy a hacer. Y si no me apruebas el presupuesto, voy a ocupar el presupuesto del año pasado. Porque el presidente tenía la autoridad, o mejor dicho, la ley establece que si el presupuesto no se aprueba, se utilizará el presupuesto del año anterior como referencia. Balmaceda dijo, ok, ocupo el presupuesto del año 1890. Eso fue considerado una falta de respeto. Dijeron que el presidente se estaba, en el fondo, transgrediendo todas las normas constitucionales, republicanas y democráticas. Balmaceda opta por cerrar el Congreso, dice, lo voy a clausurar porque no están aportando en nada. Y estalla una guerra civil. En esta guerra civil, cada bando, fuera congresista o balmacedista, tenía el apoyo de una fuerza armada. El presidente Balmaceda contaba con el apoyo del ejército y el Congreso contaba con el apoyo de la Armada. Factor importante. En esta época el abastecimiento, los productos llegaban vía barco. Y como la Armada tenía buques y controlaba los mares, podía bloquear cualquier ingreso de
productos que fueran a favor del bando de Balmaceda. Así que sistemáticamente fueron ahogando al bando balmacedista, que finalmente, tras las batallas de Concón y Placilla, que ocurrieron acá en la región de Valparaíso, se decanta la guerra con un triunfo del bando congresista. Balmaceda escapa del país, se va a Argentina exiliado, donde él se fue poco antes de que terminara la guerra civil, y cuando se entera que perdió la guerra civil se termina suicidando en Buenos Aires. Este hecho, chiquillos, marca el fin de los gobiernos liberales de la historia de Chile, ¿ya? Y dará comienzo al parlamentarismo en Chile, una época o una forma de gobernar donde será el Congreso quien imponga su voluntad por sobre el poder ejecutivo. Y un poder ejecutivo que va a ser constantemente manipulado, controlado por las estrategias de control que desarrolló el Congreso y que fueron aplicadas hasta 1925. Y de esa forma, chiquillos, podemos dar relativamente por concluido lo que es el siglo XIX chileno, este siglo XIX corto, ¿ya? Que comienza en 1810 y termina en 1891. Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas para después pasar a la explicación de la guía? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, algo que desee saber, pregunta ahora. ¿No hay consulta, chiquillos? ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a la explicación de la guía. Si quieres, parte el video, porque